momento del análisis de la semana, lo que viene para la semana en las finanzas y los negocios con Manuel Somoza y Juan Musi. Muy buenas noches, bienvenidos como todos los domingos a Mercados en Perspectiva. Hoy estaremos aquí con ustedes Juan Musi. Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas noches. Y su servidor Manuel Somoza para comentar lo más relevante de esta semana en los campos económico y financieros. Y también platicaremos de qué viene para la semana entrante. Me gustaría empezar con México. Primero tuvimos un día feriado el lunes, no hubo bolsa, no hubo bancos. Después tuvimos las minutas de la última junta de mercado abierto de Banco de México. Cabe resaltar que las opiniones estuvieron divididas en relación a la estimación de inflación. Dos miembros de la Junta se mostraron preocupados por la inflación para el 2015 en virtud, primero, de la devaluación del peso con respecto al dólar, que esto hace que las importaciones sean más caras para los mexicanos, y segundo, el posible incremento al salario mínimo. En virtud de ello, bueno, pues mostraron su preocupación. Sin embargo, al final en la Junta no hubo un cambio de expectativas. Lo que tenemos es una inflación del 3.9 enero-diciembre para el 2014 y una inflación alrededor del 3.6 para el 2015. Eso fue lo más relevante en México. Después, ya para el fin de semana, el viernes, hubo la noticia de que la economía mexicana lleva acumulado en el año un crecimiento del 1.9% al tercer trimestre. Esto quiere decir que falta añadirle el cuarto trimestre y vamos a quedar realmente con un crecimiento total pues que va a andar entre el 2.2-2.3%. De hecho, Banco de México en la revisión trimestral sobre sus expectativas de inflación bajó la estimación de crecimiento para nuestra economía. Antes estaba del 2.8 al 2 y la bajó del 2.5 al 2. O sea que va a andar ahí, 2.4, 2.3. No tenemos por qué ser más optimistas que eso. En relación a Estados Unidos, los datos fueron razonablemente buenos. También se dieron a conocer las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. No hubo nada muy relevante, salvo decir que todavía no están muy a gusto con la calidad del empleo. Yo quisiera añadir aquí, en Estados Unidos todo ha ido muy bien. El incremento del consumo, el incremento de la inversión, el incremento de la producción industrial, de las manufacturas, bla, bla, bla. Todo muy bien. Lo único que no ha crecido en todos estos años es el salario. Los salarios son prácticamente iguales desde el año 2009 y esto, bueno, pues es algo que va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque ya es una economía que empieza a entrar en pleno empleo. Entonces sí espero que en los próximos meses la inflación empiece a crecer, con lo cual también desanima algunas de las perspectivas que había de tener demasiado baja la inflación en ese país. Ya era una preocupación del Banco Central. Fíjate que en línea con lo que es la capacidad utilizada y instalada de Estados Unidos ya está en 80%. Sí, es buenísima. A punto ya de estar a tope, y también el empleo, ya con un desempleo también del 5.8, ya están muy cerquita del pleno. Entonces falta esa parte que comentas, ¿no? De mejorar el poder adquisitivo. Por supuesto. Noticias adicionales: Japón nos sorprende con un muy mal tercer trimestre, lo cual lo pone en recesión a pesar de los estímulos económicos, y esto pone en un problema al primer ministro, que ha tenido que convocar a elecciones para ver cómo echa para atrás las iniciativas autorizadas con anterioridad que contemplaban un incremento de impuestos. Bueno, evidentemente eso no va a suceder. Yo creo que ya no se van a aumentar los impuestos y sí se va a continuar con una política expansiva en términos monetarios para tratar de darle la vuelta a esa economía que lo había venido haciendo bien, pero se tropezaron al haber puesto un incremento en el impuesto al IVA creo que fue del 5 al 8. Del 5 al 8%. Tuvo un primer trimestre espectacular este año Japón, pero segundo y tercero luego malos. Avisaron también que lo iban a subir del 8 al 10 y eso es lo que no va a funcionar. Parece que no camina.
lo más relevante fue eso. En China, Europa, ¿no? En China nos sorprende el viernes que el Banco Central de China baja 40 puntos base la tasa de interés. Esto quiere decir que tienen que estimular su economía. Fue muy bien recibido en los mercados. En conjunto, los mercados tuvieron una semana positiva, tanto las bolsas en Estados Unidos, la Bolsa Mexicana de Valores también se quitó una racha de puras pérdidas, y el resumen de la semana también agregó un par de puntos de rendimiento para lo que va del año. Y en Europa, bueno, sigue preocupando la inflación muy baja, y el señor Draghi, presidente del Banco Central, dice: tenemos que hacer algo para subir la inflación y no caer en una recesión y en una deflación. Eso fue lo más relevante de la semana. Pero Juan, ¿qué tenemos para la semana que empieza el día de mañana? Bueno, pues mira, la verdad es que la semana está muy nutrida y está muy bien, digamos que está muy bien repartida la información económica en torno a indicadores en Asia, en Europa y por supuesto en Estados Unidos y México. Te diría que lo más relevante es el reporte de inflación de Europa, precisamente apoyando esto último que comentabas, que es lo que más preocupa en la zona euro, esta cercanía con la deflación, ¿no? Con la ausencia de aumento de precios. Vamos a tener reportes de confianza del consumidor en Alemania. Por cierto, esta semana salió bastante mal el reporte de actividad económica alemán y francés, ¿no? Entonces también a media semana eso puso un poco de calma en las alzas que ya comentabas, y también el reporte de crecimiento industrial de China. Pero la siguiente semana también tenemos crecimiento industrial, crecimiento del PIB en China, crecimiento del PIB en Japón es también crecimiento industrial, aunque el PIB ya lo conocimos y como comentabas está en recesión, pero vamos a conocer a detalle la actividad manufacturera de Japón. En México, inflación, vamos a conocer la inflación, el reporte quincenal y por supuesto la acumulada en el año. Y en Estados Unidos vamos a conocer también reportes industriales, manufactureros, consumo, bienes duraderos, ¿no? Un poco para ver si se confirma pues esto que hemos venido platicando de que es una economía que está prácticamente en todos sentidos bien. Solamente quería yo complementarlo y quizás terminar con esto. Los mercados siguen queriendo o exigiéndole a la Fed que con detalle precise cuándo va a aumentar la tasa de interés, y creo que es prudente la señora Yellen y la Reserva Federal en no poder precisarlo y decir va a ser en mayo o va a ser en junio o va a ser en abril, ¿no? No lo va a hacer. Falta tener consistencia y información, ¿no? Tienen que ir cuidadosamente viendo cómo se vienen dando los datos económicos. Pero bueno, como bien lo dice Juan, tendremos una semana bastante nutrida en información. Con esto yo quisiera despedirme, agradecerles a todos su asistencia a Mercados en Perspectiva. Juan, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Y a todos ustedes, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros nuevamente de domingo a domingo. Gracias, Manuel, Juan.